de hecho. Ahí lo vi hace 5 años en la Universidad París Diderot, porque yo estaba haciendo un sabático. Él creo que ya había terminado su doctorado, ¿no? Y bueno, estaba en otro laboratorio de astrofísica de partículas, sí, y cosmología. Sí. Yo estaba en el laboratorio de sistemas de materia compleja, ¿no? Y bueno, a partir de ese momento, pues lo encontraron en diferentes lugares. Ahora está de postdoctorado aquí en la UNAM y nos va a hablar un tema de cosmología, si mal no recuerdo. Sí. Okay. Muchas gracias, Gerardo. Invitarme. Entonces, voy a hablar de cómo construir los modelos de gravedad adentro de la cosmología y de las grandes escalas, pero voy a empezar de muy abajo, introducir un poquito los conceptos básicos en cosmología para ir hasta el punto de cómo podemos medir eso. Entonces, por supuesto, no voy a hablar de todo en cosmología, sino enfocarme en la parte de cómo hacer este tipo de constraint. Y perdón, voy a introducir cualquier palabras en inglés cuando no estoy seguro sobre la traducción en español. Entonces, voy primero a introducir un concepto que es muy importante en cosmología, que es el hecho que nunca podemos ver el universo tal cual es ahorita, hoy. Siempre vemos las cosas en el pasado, y más una cosa es leja, y más la vemos en el pasado. Eso es un concepto de base muy importante. Voy a introducir las escalas y los tiempos que podemos medir. Y después voy a introducir un poquito el modelo de cosmología actual, y especialmente con una cosa que es la aceleración de la expansión del universo, que implica cosas un poquito raras por la física. Entonces vamos a ver que hay dos maneras de ver esta aceleración de la expansión. Una en general que conocen sobre la constante cosmológica, pero de manera más general la dark energy, la energía oscura. Pero hay una otra cosa que podemos hacer para explicar eso, es de considerar que el modelo de gravedad no es exactamente la relatividad general tal cual la conocemos hoy, y que podemos esperar modificando las ecuaciones un poquito de obtener este tipo de aceleración de la expansión de los datos. Y después de esta primera parte voy a enfocarme sobre la posibilidad de medir estos efectos a través de una prueba cosmológica que es el redshift space distortion. Redshift es el corrimiento al ojo, y entonces vamos a ver que si estamos en el espacio de los redshift, voy a usar redshift porque es mucho más fácil a decir, va a hacer efectos en donde hay un imprint de las velocidades, y esta medida es muy importante para construir los modelos de gravedad. Si hay una modificación de gravedad, por supuesto va a ser adentro de este tipo de medida. Entonces, es la idea de ver, y trabajamos con Mariana. Mariana es líder del proyecto adentro de una colaboración de SI sobre redshift space distortion. Entonces voy a presentar un poquito la idea, los conceptos de cómo hacemos eso. Entonces voy a empezar de la parte muy baja, para ser seguro que tenemos las cosas en las ideas. Y entonces eso es típicamente una observación que tenemos con un telescopio, y que podemos ver son estrellas, son galaxias. Las estrellas son adentro de nuestra galaxia, las galaxias por supuesto son afuera, en general muy leja, puede ser muy leja. Y la cosa es que, como lo digo en la introducción, cuando vemos las cosas, los vemos en el pasado, porque la velocidad de la luz, por supuesto, no es infinita. Y, por supuesto, solamente para cosas que conocemos bien de todos los días. El Sol es a 8 minutos luz de nosotros, y Plutón es típicamente a 5 horas de nosotros por la luz. Entonces, es nada, pero cuando estamos observando el Sol, lo observamos como 8 minutos en el pasado. No tiene implicación importante, pero cuando vemos las estrellas muy cerquita de nosotros, la
la estrella más cerca del Sol es Próxima de Centauro y Alpha Centauri. Y esta estrella es a más que 4 años luz de nosotros. Entonces, si esta estrella desaparece hoy, durante 4 años vamos a verla en el cielo. Y es el objeto más cerca de nosotros. Aquí es el universo muy local por la astronomía, que son las estrellas más cerquitas de nosotros y que son a 10 años típicamente de nosotros en términos de la velocidad de la luz. Pero en cosmología no estamos interesando a este tipo de escala. Para nosotros, en general, una galaxia es casi un puntito. Este puntito que muestra una galaxia del mismo tipo que la nuestra, una galaxia de tipo espiral, tiene en general un tamaño que es como 100.000 años luz para que la luz traversa entonces este tipo de objeto 100.000 años. Entonces, si tú puedes ver una estrella que es al otro lado de tu galaxia, se puede que tú la ves como más que 10.000, 50.000 años en el pasado. Entonces, es terrible porque no tenemos imagen de una cosa fijada temporalmente. Siempre tenemos cosas a tiempo diferente en la misma imagen. La cosmología empieza un poquito con este tipo de estructuras que son los cúmulos de galaxias, que son cúmulos, como se dice. Adentro de este cúmulos, que son forma dominada por la materia oscura, que vamos a ver un poquito más adelante, hay estas galaxias y este objeto son estructuras formadas, virializadas, no sé si se dice bien como eso, más grande del universo. Y entonces aquí estos objetos son ligados por un potencial gravitacional y son los potenciales más grandes y que el tamaño son como 1.000.000 años luz. Entonces es muy grande. ¿Ok? Y aquí podemos ver, es muy bonito. Y son las más pequeñas estructuras en general que consideramos para medir. No que nos interese porque medimos las galaxias, necesitamos entender las galaxias, pero para extraer una información en general empezamos con este tipo de objetos. Aquí es una simulación muy famosa que es Millennium. Es una simulación de materia oscura que muestra cómo evalúan las estructuras a muy grandes escalas. Aquí estamos hablando de millones de años luz de tamaño. Y son típicamente las escalas que queremos medir y de ver la formación de este tipo de estructuras de filamentos, que ellos dependen del contenido en energía del universo, que depende de la evolución de las estructuras a gran escala. Aquí hay muchas cosas, hay cómo evolúa el universo, la expansión del universo, que vamos a ver ahorita, y cómo es dominada la formación de estructuras. Y si hay una energía oscura, una modificación de la gravedad, podemos ver normalmente adentro de este tipo de estructura que se modifica. Y vamos a ver eso más adelante. Una cosa que yo mostré antes es una simulación. Nunca tenemos acceso a este tipo de observación, porque una simulación por definición te muestra una imagen de un universo a un tiempo fijado. Pero por supuesto, no. No podemos acceder exactamente a esta imagen y si el universo puede ser infinito, el universo observable por definición no es. Y el universo observable es una cosa que es centrada con nosotros, porque observamos. Y tenemos una esfera y cada vez que vemos más lejos en esta esfera, vemos más en el pasado. Y una cosa que es fundamental y muy importante en la cosmología es que típicamente a 14.000 millones de años luz de nosotros tenemos un muro fundamental que no podemos ver más adelante, y este muro es el fondo cosmólogo, no sé cómo se llama, radiación de fondo cosmólogo, CMB en inglés. Y voy a decir CMB más adelante, por Cosmic Microwave Background. Y entonces,
es una vista al revés. Más vemos en el pasado y más estamos a ver una cosa con más volumen. Pero de hecho eso es el universo observable, que tiene una limita, pero no significa que el universo en general tiene una limitación de cualquier forma. ¿Ok? No voy a hablar demasiado de este 100 bit, pero es una cosa muy interesante de la cosmología, pero voy a enfocar más sobre la formación de las estructuras a este tipo de tiempo por la última parte de la charla. Entonces, normalmente aquí podemos ver una video que muestra, si hacemos un zoom, todas las escalas que tenemos adentro. Empezamos con cosas de miles, millones de años luz de tamaño. Vamos a las escalas de millones, 100 millones. Aquí cada vez que ven puntos son galaxias, cúmulos de galaxias. Puedes imaginar la cantidad de objetos que tenemos. Y aquí podemos ver una gran estructura que es un supercluster, supercúmulo, y adentro va a ser cúmulos y galaxias más o menos luminosas, con más o menos luminosas. Sí. Perdón. Un parsec, perdona, pero la cosa que usamos, no usamos años luz en general en cosmología, usamos parsec por una razón que viene de la observación. Un parsec corresponde a la distancia que necesitamos de poner un candel, no sé cómo se llama, un candela, para ver una magnitud, una luminosidad de referencia. Pero un parsec es del orden de 3.26 años luz. Entonces, cuando hay un factor 3, es 3 veces más grande. Sí, gracias. Porque es el problema, cuando usamos cada día las cosas, olvidamos un poquito que no es tan común. Pero aquí vamos a empezar la parte cosmológica realmente, y voy a introducir dos cosas que son importantes aquí. Una cosa es el redshift, ese es el corrimiento al ojo, que es nada más que puede ser ver como un Doppler effect. No es exactamente un Doppler effect porque no es una velocidad física, pero si tú haces una estimación si tú consideras las cosas como velocidades, es exactamente un Doppler effect. Un efecto Doppler, perdón. Y entonces, ¿cuál es la idea? Es decir, que si una galaxia se mueve de nosotros con una velocidad, no vamos a ver exactamente el espectro en términos de la luz. Si medimos un espectro de la luz que viene de esta galaxia, no vamos a medir exactamente el espectro que emite localmente, sino que va a tener un efecto Doppler. Si se va afuera de nosotros, va a tener un corrimiento al ojo, y si se va en nuestra dirección, va a tener un corrimiento al azul. Pero aquí es muy importante, es que podemos medir velocidades a través de eso. Si sabemos cuál es el espectro de la luz de un objeto, fundamentalmente, si conocemos la mecánica cuántica y que decimos que la mecánica cuántica es la misma dentro de este objeto, y que sabemos que va a ser la medición, por ejemplo, del pico de emisión o de absorción del oxígeno, del helio, de una molécula, podemos ver a qué longitudinalidad de onda es la medición, y haciendo la comparación entre la posición que te dice la mecánica cuántica y la posición de la medición, tú puedes estimar la velocidad de ese objeto. Pero hay una cosa muy rara, es que Edwin Hubble, un siglo antes, durante los años 20 del siglo antes, entonces, cuando empezamos hace solamente 10 años, 15 años de entender que hay objetos afuera de nuestra galaxia, que se fue grande discusión con Mach y todo, y muchos intelectuales de esta temporada, pero Hubble observa estas galaxias desde el inicio
y medí con las cefeides, que son estrellas variables, donde conocemos propiedades de estas estrellas. Entonces, con estas estrellas puede medir la distancia exactamente de este objeto, entonces de la galaxia host, no sé, que tiene la cefeide. Medí dos cosas: la distancia de este objeto y la velocidad que tiene la galaxia con nosotros, al respecto de nuestra posición. ¿Y qué ve Edwin Hubble? Es que todas las galaxias que mide se van afuera de nosotros. Medí un corrimiento al rojo, no a azul. Y eso es muy intrigante, porque es ¿por qué todos se van afuera? Una manera de ver eso, la interpretación que tiene directamente Hubble, se puede decir, eso puede explicar si el universo es en expansión. Entonces, si no estamos en un universo estático, pero en expansión, entonces solamente no es una velocidad física, exactamente, puede ser observar como una velocidad, pero no es realmente una impulsión que tú puedes ver eso aquí, pero hay realmente un movimiento, pero que es por la expansión del universo. Y entonces, si tú piensas como eso, un objeto que es 2 veces más largo que un otro, debería moverse 2 veces más rápidamente, porque hay 2 veces más espacio-tiempo entre nuestra posición y los dos galaxias. Y entonces, creo que yo lo poní aquí para tener. Okay. Podemos ver que si van a haber 2 puntos que son muy cerquita aquí, por ejemplo, y este punto con el punto aquí, pueden ver que la velocidad aparente de éloignement, no sé cómo se dice, de alejamiento entre estas galaxias parece mucho más rápida cuando hay grande distancia que cuando hay pequeña. Solamente porque es un efecto integrado en este caso. Y entonces, ¿qué espera Edwin Hubble? En este caso es de tener una ley de proporcionalidad entre la distancia de las galaxias y la velocidad de recesión. Entonces, la velocidad de alejamiento. Y aquí es el artículo de Hubble de 29 que muestre la línea de la proporcionalidad entre esta distancia, que aquí son en parsec, y la velocidad de recesión. De hecho, aquí la ley que encontré Hubble es totalmente falta. Entonces, la cosa terrible es que aquí es realmente la primera observación, pero al mismo tiempo es muy mala, porque aquí encontré una ley que es de 500 kilómetros por segundo per megaparsecs. Pero sabemos hoy que es alrededor de 70. Entonces, podemos imaginar que aquí hay error en la medida que es muy grande y que de hecho no puede concluir realmente a este momento exactamente a la expansión del universo de manera muy científica, con una grande precisión. Y entonces él tiene realmente un concepto, una fe en este concepto y por eso puede explicar la expansión del universo con estos datos, pero que se fue bastante difícil de hecho. Aquí aquí el pequeño cuadrado rojo presenta este cuadrito aquí. Entonces, son las mediciones que tenemos con la supernova después en los 90s. Y podemos ver que sí, finalmente con el orbital correcta podemos ver una buena ley, pero que no es una ley como eso, que mide Hubble, pero una ley con típicamente un H0, entonces la constante de Hubble local, es la expansión local del universo de 70 kilómetros por segundo per megaparsec. ¿Ok? Y como lo muestré aquí, es la manera de ver. Pero prefiero mostrar este tipo de cosa, en donde entendemos que no hay un círculo, el universo no tiene, puede ser que tiene limitación, pero conceptualmente no hay limitación y puede ser infinito. Puede ser, nunca vamos a medir eso, porque es imposible de medir una cosa infinita exactamente, o de medir una cosa que es 0 exactamente sin error, pero
puede ser infinito. Y la cosa prefiero mostrar como eso sin una bordura. Y además que si no una cosa es infinita, por supuesto no tiene centro también. Entonces, el universo observable tiene un centro que es nosotros, es homocéntrico, o egocéntrico, no sé a qué punto podemos decir, pero no tenemos la elección de hecho. Pero la cosa importante es que no hay centro, no hay bordura, es una cosa importante. Entonces, y no hay tanto razón de pensar en qué crece el universo en este caso. No, todo que conocemos el universo es en expansión, pero no hay que tener adentro de una cosa. Es una cosa que yo sé que es una pregunta que siempre las personas tienen, pero no tiene realmente sentido. Entonces, no centro, no bordura y no es adentro de una otra cosa. Puede ser, pero no tenemos por definición la posibilidad de medir eso, entonces es metafísico. Un punto más es después de esta expansión, que es el punto de base de la cosmología, donde vimos que hay una expansión del universo. Se fue una idea de decir, sí creemos que hay una conservación de la energía en el universo y que el universo está en expansión. Entonces, el universo en el pasado puede ser infinito, pero un infinito más pequeño. Si voy a ver un volumen definido, este volumen se fue más pequeño en el pasado, con la misma energía dentro. Entonces, la densidad de energía dentro debería ser más grande en el pasado. De eso viene el nombre del Hot Big Bang Model, porque en el pasado, si tú vas más y más en el pasado, la densidad de energía se fue más grande. No dice que el universo no se fue infinito, pero una cosa más pequeña. Y de aquí viene la idea de Hot Big Bang. Y de otra manera, es como eso que Gamow, en los 40s, se dice, pero si el universo se fue con una densidad de energía tan grande en el pasado, debería ser un plasma al momento. Es la energía tan grande que la energía de los fotones debería ser tan grande, si yo hace la distribución de energía de un cuerpo negro, es una ley de Planck, con una temperatura aquí. Si voy en el pasado, esta energía es más grande. Entonces tengo un cuerpo negro más y más grande como eso. Y entonces, si voy a ver 3.6 electronvolts aquí, la energía de ionización del electrón más cerquita del núcleo del hidrógeno, entonces puedo saber que aquí hay una grande cantidad de fotones que tienen una energía tan grande que pueden ionizar los electrones. Entonces, que si voy más en el pasado, no puede ser átomos, sino núcleos y electrones separados. Porque eso es la energía derivada más grande que conocemos por los elementos que debería ser desde el inicio. Y entonces, de eso viene la idea que dice, entonces, debería ser un plasma antes, y a la transición entre el plasma y después con la perdición de energía la disminución de la densidad de energía con la expansión, debería ser una transición y el decoplamiento entre los fotones y los electrones y protones, y debería ser un fondo de radiación cosmológico que observemos en las 60s. Ok, entonces aquí es la idea, y no voy a hablar más del CMB, pero porque podemos hablar durante 10 horas de eso. Pero un otro punto fundamental de la cosmología moderna fue esta observación. Aquí es la misma cosa, pero aquí no es a distancia, sino el redshift. Voy a explicar un poquito por qué podemos hacer eso. Y la magnitud de observación es la luminosidad de los objetos que estamos midiendo. Y entonces supernova aquí, entonces las estrellas que explotan cuando tienen una fina de vida de transformación de helio, de hidrógeno en helio, y si forma adentro de la estrella hasta el herado, iron, ¿cómo dices? Iron, herado,
Hierro, ok, gracias. El hierro, hay un problema de no puede, por ejemplo, no puede ser formación de elemento más duro, entonces va más pesado por los mecanismos, va a formar un núcleo muy denso y va a ser lo que llama un core collapse. Un otro tipo que es más famoso y que usamos aquí es el supernova de tipo 1A, que son sistemas binarios y con en los modelos actuales, con la posibilidad de poner materia de una estrella a la otra, de tener una condición que es la condición de Chandra-Sekhar y que va a ser una explosión también de la estrella enana. Y en este caso vamos a tener una cosa muy brillante, pero que tiene propiedades estandarizables. Y por eso podemos saber cuál es la distancia de este objeto, porque podemos medir de manera indirecta la luminosidad real de este objeto. Entonces podemos saber cuál es la distancia de este objeto. Y al mismo tiempo podemos medir solamente el redshift, el corrimiento al ojo, y comparar finalmente la distancia con el redshift. De la misma manera finalmente que Hubble, pero un concepto con una astrofísica más compleja. Y ¿qué vemos? Es que en el pasado, si comparamos, ¿qué vemos? Es que la expansión del universo no es una constante siempre, pero se fue más lenta en el pasado. ¿Pero qué significa? Significa que la expansión del universo es más grande hoy. Entonces hay una aceleración de la expansión del universo. Y eso es una cosa que es bastante difícil de entender, porque si pensemos que el universo es dominado por la materia, pensemos que sí hay que vamos a ver la lámina después, que se fue un periodo de inflación, una grande expansión muy rápida del universo, y que después sí es dominado por la materia, porque la materia es solamente atractiva en términos de gravitación. Debería ser un momento que el universo, su expansión va más lenta, tranquilo, y puede ser un big crunch en el futuro, entonces que hay un colapso del universo. Pero no es que observamos que el universo tiene una expansión que es más rápida, una aceleración de esta expansión. Y para explicar esta expansión, esta aceleración de la expansión, necesitamos de introducir una energía que es la energía oscura o una modificación de la gravedad. Vamos a ver eso a la mina después, pero quiero hablar un poquito más aquí. Una modificación ligera del modelo de relatividad general, que es de introducir una constante cosmológica. Y vamos a ver que ahorita queremos hacer también modificación más fuerte de la relatividad para explicar este tipo de aceleración. Pero aquí aquí es la imagen típica que presentamos por el modelo del universo, en el modelo de Big Bang, conocido como lambda CDM, lambda por la constante cosmológica, pero hoy es más omega CDM por la dark energy, por la energía oscura, perdón. Y entonces en este modelo empezamos, entonces otra vez aquí es el universo observable. Entonces es grande hoy y una cosa que se fue muy pequeña, pero no dice que todo el universo está dentro de eso, puede ser infinito. Y de hecho si es infinito hoy, se fue infinito desde el inicio del modelo. Y entonces aquí empezamos con un periodo de inflación en donde son cosas que no puedes entender con la física que conocemos todos los días, porque en 10 a la menos 26 segundos el universo tiene un factor exponencial 60 de crecimiento. Son cosas que... Pero a este momento las escalas físicas no son las escalas físicas que tenemos acostumbrada aquí. Entonces, son modelos muy teóricos. Pero adentro de este periodo de inflación, con la mecánica cuántica, las oscilaciones de los campos cuánticos de este momento deberían imprimir sobre densidad y
¿cómo dices? Over density, sobre y la otra es... Ok, underdensidad y sobredensidad. Y entonces, perturbaciones de la densidad adentro del universo debería ser imprimida y adentro de perturbaciones de densidad debería ser la formación de más o menos galaxias más en el futuro. Eso es un concepto que es muy importante en cosmología. ¿Y por qué en cosmología la observación de las galaxias son tan importantes? Es porque la posición, la formación de las galaxias, de los cúmulos de galaxias, es una cosa ligada desde el inicio con las perturbaciones del campo, de las fluctuaciones del campo cuántico de la inflación adentro de nuestro modelo. Y entonces las perturbaciones que podemos ver en la imagen del fondo cosmólogo, tengo normalmente una imagen más grande aquí, no es más grande. Eso es una imagen del fondo cosmólogo y podemos ver aquí perturbaciones a 10 a la menos 5. Y estas perturbaciones son adentro de estas perturbaciones vienen en el modelo desde las fluctuaciones del campo cuántico y además la formación de las galaxias se hacen adentro de estas semillas desde el inicio también. Entonces, observar la disposición, la estadística de la disposición de estas perturbaciones es directamente ligada con el modelo desde el inicio. Entonces, es por eso que podemos conseguir muchas cosas con la observación de las galaxias y de las perturbaciones en general. Ok. Entonces, creo que aquí terminé mi introducción y vamos a pasar más sobre la cosa que nos interesamos por esta charla. Entonces, en el modelo que tenemos, el lambda CDM o omega CDM, o CDM por cold dark matter, materia oscura, perdona, no introduce la materia oscura, pero desde los años 30 y la observación de los cúmulos de galaxias, lo vimos que falta mucho masa, entonces materia, para explicar la velocidad de dispersión de las galaxias adentro de un cúmulo. Pero más adelante lo vimos en los 60s que falta masa para explicar la curva de rotación de las estrellas adentro de las galaxias también. Y los dos se explican muy bien con una materia oscura. Pero de la misma cosa, del mismo nivel, adentro de la observación del CMB para explicar la función de correlación a 2 puntos, de la temperatura, también necesitamos materia oscura adentro. Entonces, el modelo de la cosmología tal cual hoy es dominada por 2 cosas, la energía oscura y la materia oscura. Entonces, tenemos un modelo que puede explicar muchas cosas, que es muy bien hecho, pero el 95% de la cantidad que necesitamos de poner adentro del modelo son cosas que no conocemos. La materia oscura puede ser que la aceptamos bastante bien, es muy interesante, pero la aceptamos bastante bien porque neutrinos existen, es materia oscura, pero aquí necesitamos materia oscura fría, es que tiene una masa mucho más pesada y que no se explica con la física de partícula estándar. Es por eso que los teóricos trabajan mucho con eso. Y del otro lado tenemos la energía oscura que necesita de tener una cosa muy rara, que es, que es una presura negativa. Entonces es una cosa muy exótica que no conocemos y necesita de tener, si decimos que modelizamos esta energía con un fluido perfecto y que podemos entonces caracterizar este fluido con su ecuación de estado, que esta ecuación de estado es negativa y menos que 1 sobre 3. Entonces son cosas muy exóticas. Entonces, si esto es la verdad, entonces hay un campo futuro también para la física fundamental que hay cantidades que son increíbles, que son muy exóticas, que no conocemos y que no podemos explicar hoy. Entonces, la manera de construir el modelo cosmólogo se basa en 3 cosas. El principio cosmólogo, que dice que el universo es estadísticamente homogéneo y isotrópico.
Estadísticamente es muy importante. Pero no voy a pasar demasiado tiempo, no tengo el tiempo de pasar a pasar sobre eso, pero es el principio cosmólogo que usamos siempre para las medidas, pero desde el inicio podemos ver que hay un concepto de estadística en la cosmología. Y la única cosa que voy a explicar aquí es qué significa eso, es que si tenemos realizaciones diferentes del universo con mismas condiciones iniciales. Entonces, aquí se dice que la estadística a 2 puntos es la misma para estas dos representaciones del universo. Entonces, voy a tener perturbaciones que no va a tener la misma imagen, pero si hace la estadística a 2 puntos de estos dos universos, voy a tener la misma estadística. Y la cosa es que si tengo aquí una lámina de mi universo a un tiempo fijado y que tengo galaxias, voy a usar un otro, y que tengo galaxias aquí adentro, aquí tengo otras posiciones y tengo una infinidad de representación como eso, y que voy a ver un lugar aquí y que voy a ver en todas mis representaciones cuál es el número de galaxias. Y que al fin voy a hacer el average, el promedio de esta cantidad, es la cantidad del número de galaxias, por ejemplo, adentro de este volumen, sobre todas mis representaciones omega del universo. Esta cantidad va a ser homogénea. Porque sabemos que el universo no es homogéneo. Esta es la prueba que no es homogéneo. Tenemos una densidad por nuestro cuerpo, por la Tierra, por las galaxias, que es 1000 veces más grande que la densidad normal. Es por eso que el universo no es homogéneo al término homogéneo, sino estadísticamente homogéneo. Es la misma cosa por la isotropía, pero eso es menos difícil de entender. Ok. Y el segundo punto es de poner la gravedad general, de asumir que el modelo de gravedad general es el modelo que permite describir el universo. Y el tercer punto en general, pero que no es siempre la verdad, es de decir que la mayoría del tiempo ponemos la representación de las cantidades de energía, que son la materia oscura, la energía oscura, la materia bariónica, los fotones, los neutrinos, pero no es verdad por los neutrinos no son fluidos perfectos, pero por nosotros los ponemos como fluidos perfectos adentro del tensor energía-impulsión, en la relación que tenemos con las ecuaciones de Einstein, que liga la geometría del universo con el contenido en energía del universo. Y entonces aquí se resume en 10 ecuaciones con el principio cosmólogo, y son las ecuaciones de Friedman, Robertson, Walker, Lemaitre, que permite de describir la evolución del universo, de la geometría, con el contenido energético del universo. Y para explicar la expansión acelerada del universo, ¿qué hicimos? Me fui al colegio o a la primaria, como se fue. Pero, ¿qué hicieron las gentes para explicar eso? Es decir, tenemos dos posibilidades. De modificar la parte de relatividad general, entonces la evolución, la ligada de la parte geométrica del universo con el contenido del universo, con el contenido en energía del universo. Y entonces aquí una modificación más simple de las ecuaciones que Einstein, él mismo, hizo un año después su teoría, dice, es equivalente, esta teoría es equivalente de agregar un lambda que es copleada con la métrica G mu nu. Es una solución también de la gravedad, no hay problema. Es una corrección, es una modificación posible y hay que medir con la natura de ver cuál es el buen modelo. Y él incorporó esta lambda con un valor especial para tener un universo estático por su creencia. Pero de hecho lo vimos que no, el universo no es estático. Pero sigue a ser una buena modificación, la más simple de la gravedad para explicar cómo evolúa el universo. Y una posibilidad es de poner un lambda con un valor totalmente diferente para explicar la expansión acelerada del universo. Y la cosa más general que hacemos en general es de no modificar esta parte
pero de poner una energía oscura en el tensor energía-pulsión y que tiene, como lo digo antes, una ecuación de estado muy rara que es inferior a menos un tercio, que es una cosa bastante difícil de entender. Pero una otra posibilidad es de no agregar esta cantidad, es decir, voy a ver cómo puedo modificar este modelo de gravedad de manera a explicar las observaciones sin agregar la energía oscura. Y gentes esperan hacer el mismo tipo de cosa sin introducir materia oscura tampoco, pero eso es mucho más difícil. Y es realmente mucho más difícil porque a todas escalas tenemos pruebas que debería ser. Entonces hay modelos que se llama FOFR. Por ejemplo, FOFR es de agregar un complemento entre la métrica y el escalar de Ricci, R, aquí, que no es solamente con un lambda, una constante, pero un constante de f de R va a ser el modelo con la constante cosmológica, pero de agregar términos más complejos y que deberían tener una idea con la física de partícula de por qué hay este complemento, por supuesto. Y entonces de decir que vamos a cambiar esta parte. Hay modelos DGP o Brainworlds que son modelos que usan extradimensiones, teoría de cuerdas, supergravedad, para modificar la parte de gravedad sin introducir. Y la cosa que queremos hacer con Mariana aquí es de ver la posibilidad de medir diferentes modelos y de excluir o de no excluir cualquier modelo haciendo la análisis completada entre la modificación de gravedad o la especificidad que debería tener la energía oscura adentro de este muño. ¿Qué hora es? Wow, ok, va a ser bastante rápido. Entonces, la cosa que es importante de ver aquí es una lámina de simulación de cualquier 100 megaparsecs, es 500 millones años luz, y de ver la formación de las estructuras. Entonces, empezamos con las perturbaciones que normalmente son imprimidas en el CMB, y con la gravedad, porque no hay plasma, puede se formar las estructuras, las galaxias, cúmulos de galaxias. Y la cosa es que podemos ver aquí, que es muy interesante, es de ver que hay una velocidad por la gravedad, porque si pongo con la gravedad voy a hacer un crecimiento de esas estructuras, pero haciendo eso, por supuesto, hay una velocidad imprimida entre las galaxias que son adentro de un potencial gravedad. Si tengo un grande potencial de gravedad aquí, por supuesto, por la gravedad voy a tener una atracción, y esta atracción va a variar dependiente del modelo de gravedad que voy a poner. Y entonces la cosa que es importante de ver aquí, es la única cosa, pero voy a me enfocar aquí, es que si podemos medir las velocidades a todas las escalas entre las galaxias, tenemos acceso a la posibilidad de ver, de excluir, de diferenciar entre diferentes tipos de modelos de gravedad. Es la idea que tenemos. Okay. Creo que voy a pasar toda esta parte porque es bastante, voy a resumir en una lámina, pero la cosa que es importante en cosmología es que cómo modelizamos la formación de las estructuras. Es una cosa bastante difícil. Y si vemos las grandes escalas que hacemos un filtro, por medio dentro de un filtro gaussiano de las grandes escalas, típicamente tenemos la densidad, el contraste de densidad, que es la variación relativa entre la densidad y la densidad por media, van a ser muy pequeñas. Y este delta, que es el contraste de densidad, que va a ser muy pequeño, permite de describir la evolución de las perturbaciones, en este caso, con una solución analítica, que es la solución analítica en el régimen lineal. Pero si vamos a ver la formación de estructuras más adherente y a más pequeñas escalas, este contraste de densidad empieza a ser del orden de 1, y las aproximaciones que hacemos por el orden lineal no es tan buena. Y necesitamos de usar Perturbation Theory para modelizar, para tener una buena
aproximación, buena modelización de cómo evalúa estas estructuras, este tipo de escala. Pero adentro de las escalas muy fuertes, como los cúmulos de galaxias y superclusters, supercúmulos y todo eso, y más a escalas más pequeñas, el contraste de densidad es del orden de 100, de 1000, y entonces no hay manera, necesitamos de usar simulaciones numéricas para ver cómo crecen y cómo se forman las estructuras de pequeñas escalas. Ok, no voy a pasar todo el tiempo que yo normalmente pasé sobre eso para pasar directamente a la medida. Solamente de decir que, ok, en el régimen lineal de la evolución de perturbaciones, usamos tres ecuaciones que son la continuity, errors y Poisson ecuación, modificada con la expansión del universo. Tenemos que poner adentro una modificación adentro de esta ecuación, pero son las mismas, es exactamente la misma física adentro. Y ligando todo eso con la métrica de Friedman-Robertson-Walker, es que viene del modelo cosmólogo, tenemos una ecuación muy simple que es cuando ponemos todos los términos en delta cuadrado, delta punto cuadrado y todo eso, que se remuevan, tenemos una ecuación simple con una solución analítica. Entonces tenemos la solución lineal de la evolución de las perturbaciones en este caso. Y la solución de crecimiento de estas perturbaciones, que llamamos D aquí, es la solución de esta ecuación, si hacemos la derivada logarítmica con el tiempo, aquí es el factor de escala, pero es por el tiempo, tenemos una cosa que se llama el linear growth factor, que es el parámetro que vamos a usar, que es el parámetro de crecimiento de las estructuras en este régimen. La cosa es que cuando hacemos modelos de perturbation theory vamos a usar este parámetro de la teoría lineal también para hacer correcciones, loop de corrección adentro de la perturbation theory, y podemos ligar hasta adentro de las simulaciones con este growth factor, linear growth factor, va a ser un parámetro de base que él depende del modelo de gravedad, como podemos ver aquí. Una buena modelización teórica de este linear growth factor es de tener la cantidad de materia total, es baryónica y de la materia oscura, con un growth index que depende del modelo de gravedad que ponemos adentro. Pero modelo de gravedad y de la cosmología, el contenido en energía del universo. Es un modelo totalmente dominado que es el modelo de gravedad normal, relatividad general, con solamente materia oscura. Tenemos un growth index de 0.6. Se te dice que cómo se crecen las estructuras. En este caso, porque es más grande, tú vas a formar más estructuras. Pero con un lambda, con una expansión del universo de un lambda, una constante cosmológica, el growth index es 0.55. 55. Si es un modelo de energía oscura general, va a evaluar este growth index con la ecuación de estado de este fluido. Un modelo de DGP que usa 5 dimensiones, o Brainworld Model, va a te dar un otro growth index. El modelo FOFAR también va a dar un otro tipo. Y entonces podemos decir que si podemos medir este linear growth factor de manera buena a través de modelos más evoluados, entonces usando la perturbation theory alrededor de este valor, si podemos estimar este parámetro correctamente, podemos distinguir entre diferentes modelos de gravedad. Es la cosa que se ve aquí. Aquí es un esquema, aquí no son realmente puntos, es con un Fisher matrix para estimar los error bars. Pero la cosa es que necesitamos entonces de medir este factor de crecimiento. Y como lo muestro rápidamente en la simulación, este factor de crecimiento, dependiente de la formación, dependiente del modelo de gravedad, va a permitir de imprimir una velocidad diferente adentro de las velocidades entre las galaxias cuando formamos las estructuras. Entonces, no las galaxias adentro de un cúmulo, sino alrededor del cúmulo, cuando no es un régimen no lineal. Y voy a pasar directamente a la parte que nos interesa. Y de ver aquí, de mostrar, voy a pasar 6 láminas que muestran
solamente las simulaciones que usan modificación de gravedad. Entonces, empezamos con modelo de gravedad y un modelo FOFAR con una variación muy pequeña y más fuerte del parámetro de acoplamiento. Y podemos saber que sí, adentro de la posición de las galaxias, de las estructuras de cúmulos, va a ser una diferencia, pero pueden imaginar también que si este cúmulo son más cerca ahorita con un medero con 10 a la menos 2 que a la 10 a la menos 5, es porque la velocidad también imprimida es más grande al inicio. Y voy a pasar a la última parte, muy rápidamente, pero muy interesante, es cómo podemos medir velocidades entre las galaxias. Y usamos el Ricci Space Distortion. Es correrlo al ojo, pero el espacio. Y voy a introducir rápidamente, pero porque no es tan difícil el concepto, de la two-point correlation function. Es la correlación a 2 puntos. ¿Qué hacemos en general en cosmología? Yo dice que es la correlación de 2 puntos. Y aquí son realizaciones diferentes de posición de galaxias, de puntos, dentro de una lámina de una cara. Pero aquí, ¿qué piensan? ¿Qué es aquí el proceso aleatorio que sigue una ley de Poisson? De hecho, aquí podemos ver que hay formación hay realmente clusters, cúmulos de puntos aquí. Entonces no debería ser un proceso totalmente aleatorio Poisson. Aquí podemos ver que los puntos tienen una distancia bastante grande entre ellos. Entonces no es natural. Un proceso Poisson va a ser más una cosa como eso, que permite todo tipo de realizaciones. Y la idea es de comparar, de contar el número de pares que tenemos a distancias diferentes, a todas las distancias entre los puntos, las galaxias, entonces, para nosotros, y de comparar el número de pares a cada distancia con una realización aleatoria siguiendo una ley de Poisson. Y entonces es la cosa que aquí. Y la two-point correlation function, XI, es ni más ni menos que eso. Y la idea que se va adentro es que este correlation function va a ser ligada directamente con el exceso o el falto de pares de galaxias que vamos a tener a una distancia en comparación de un proceso aleatorio. Si mi correlación function aquí es positiva en un lugar, es porque tengo más pares que yo lo expecte con una realización aleatoria. Si es a 0 es porque es indiferenciable de un proceso poissoniano. Y si es negativo es porque tengo un déficit. Y de hecho es que hacemos para estas 3 realizaciones. Por supuesto aquí porque es una realización aleatoria siguiendo Poisson debería ser, aquí es más 1, aquí es porque es 1 y no 0. Y entonces, no hay, la correlación función es 0. Y aquí hay un exceso porque vemos que hay clustering, entonces hay más pares a pequeñas escalas, entonces hay un exceso aquí a pequeñas escalas. Y aquí, de hecho, porque las distancias son más grandes, son siempre grandes, por supuesto hay un déficit a pequeñas escalas y entonces tenemos una correlation function que es negativa aquí. Entonces, la idea de la two-point correlation function es eso, es de medir eso. ¿Y qué hacemos en cosmología? Es de medir eso entre las galaxias, pero por supuesto hacemos eso en general si podemos en 3 dimensiones, pero en 2 dimensiones, en una lámina, si hacemos eso, es que podemos ver aquí, tenemos a pequeñas escalas aquí un exceso, un gran exceso, que es por el clustering, la formación de estructuras, un exceso de pares en comparación de un proceso aleatorio. Y podemos ver aquí alrededor de 100 megaparsec un otro exceso, un pequeño bump, que es muy conocido como el pico de las oscilaciones bariónicas, que es una cosa que no tengo el tiempo de explicar aquí, pero que viene también de las perturbaciones iniciales y la evolución de la onda de sobredensidad durante la era dominada por el plasma.
Y entonces hay un poquito más de galaxias que se forman adentro de este onda de sobrepresión que se mueve durante la era de plasma. Pero la cosa importante es de ver que si podemos medir a 3 dimensiones, tenemos la misma cosa, es la misma función, es aquí el bump y el segundo bump, pero si el universo es isotrópico tenemos la misma información, entonces es como si hacemos el dibujo y con la isotropía tenemos exactamente el mismo dibujo, entonces tenemos la forma en circular, con el pico de BAO que es aquí. Pero eso está una cosa que podemos obtener en simulaciones, porque en simulaciones tenemos la posición en 3 dimensiones de cada partícula, de cada galaxia. Pero en astrofísica no tenemos eso, en astronomía no tenemos eso. Tenemos la posición, los ángulos de posición de las galaxias, pero para obtener la posición en profundidad, la tercera dimensión, no la tenemos. Y que usamos es de usar el redshift con la ley de Hubble para obtener la distancia de este objeto. Pero hay un problema, es que el redshift que observemos es el redshift que tenemos por la expansión del universo, que vamos a llamar el flujo de Hubble, que es la proporcionalidad de la distancia y su velocidad. Pero si tiene una velocidad física, además que se agrega, el redshift que vamos a medir es una combinación de los dos. Y entonces, adentro, el redshift que observemos tiene el redshift cosmólogo, más un redshift, un efecto Doppler de la velocidad física de este objeto al respecto de nuestra observación. Y si hacemos la conversión de este redshift que medimos en la posición en la tercera dimensión, vamos a tener una contaminación en las posiciones que medimos por estas velocidades. Y esta cosa que puede verse como una contaminación va a ser nuestra medida. ¿Por qué? Porque si medimos la misma cosa, la función de correlación en 3 dimensiones a 2 puntos, y que si tengo es la final, y que tengo una galaxia y yo estoy midiendo la distancia entre 2 galaxias. Entonces, una galaxia aquí, una galaxia aquí. Entonces, por definición, esta galaxia está dentro puede ser de un cúmulo, pero de una sobredensidad, y la otra también. Pero estoy midiendo. ¿Y qué estoy esperando? Que en general, por medio, si no hay un otro grande cúmulo aquí, entonces si no hay un grande cúmulo aquí, estoy esperando que estas galaxias son movimiento en la dirección de una a la otra. Y con una velocidad que depende del modelo de gravedad y de la cantidad de materia que tengo. Entonces, si yo hace eso sobre millones de galaxias y que hace por medio de las posiciones de las galaxias alrededor de otras galaxias, la cosa que yo espero sin distorsión es con una perfecta precisión que viene de una simulación. Estoy esperando eso. Pero ahorita con la observación, si estoy midiendo, estoy aquí, soy el observador, estoy midiendo, entonces tengo la posición de ángulo en el cielo y la tercera posición la tercera dimensión me viene del redshift. Y el redshift tiene esta contaminación. Entonces las galaxias que son adentro del pico de BAO, que son más por acá, en general yo espero que se mueven por medio en esta dirección, de aquí en esta dirección. Entonces tengo un corriero al ojo más aquí, entonces yo voy a medir una distancia más cerca que la verdad. Aquí voy a tener un corrimiento al azul, entonces voy a medir una distancia por acá. Y entonces voy a tener una deformación. Voy a tener una deformación como eso de que estoy midiendo.
De hecho, haciendo el trabajo correcto, va a pasar de esta forma a esta forma. Y con nuestros modelos que tenemos con Perturbation Theory y con las simulaciones, podemos predecir el tipo de template, tipo de forma que vamos a tener por varios modelos de gravedad o de cosmología. Okay. Por supuesto, hay una contaminación adentro de eso. Es que si tengo galaxias que se miden adentro del mismo cúmulos, por supuesto, aquí hay una velocidades de dispersión adentro de este cúmulos que va a me dar una contaminación grande porque las velocidades aquí son muy grandes y entonces voy a tener estos objetos en el espacio de redshift no me aparecer dentro del mismo cúmulo, pero aquí o aquí. Y entonces voy a tener un aplatamiento aquí a grande escala y una cosa muy grande por las galaxias si dos galaxias vienen del mismo cúmulo y que llamamos los Finger of Gods, solamente porque cuando hacemos la medida de la posición de galaxias en este espacio de redshift podemos ver este tipo de dedos como la presentación de Star Wars. Es por eso que se llama Finger of Gods. Ok, eso es la figura que esperemos entonces al fin adentro de los. Eso es la figura de la correlation function a 2 puntos en 3 dimensiones en el espacio de redshift que esperamos por un modelo. Y para terminar, no voy a explicar más, pero solamente la cosa es que porque no tenemos miles de millones de galaxias con una alta precisión, pero más alrededor del millón, no podemos directamente usar esta figura en 2 dimensiones, que es más en 3 dimensiones, porque el color te da la intensidad en la tercera dimensión, porque vamos a tener demasiado ruido. Entonces, ¿qué hacemos? Es de integrar sobre una distancia la información de manera monopolo, entonces solamente de hacer el average, de hacer el por medio de la cantidad a una distancia, y vamos a tener la función a 2 puntos que conocemos, pero hacemos una decomposición en polinomio de Legendre, que permite de tener las asimetrías y todo este tipo de información adentro, usando el monopolo, dipolo, cuadrupolo, hexadecapolo, que es aquí. Es la misma cosa, pero con la decomposición de Legendre, con los 3 primeros momentos de tipo que son aquí el monopolo, es que da exactamente la misma curva que la 2 puntos correlation function, que es el average. Es que esperemos con un poquito de deformación, pero la misma información típicamente, y de ver el dipolo que va a te dar la diferencia entre un lado y un otro, y que va a ver si hay una diferencia. El cuadrúpolo que va a ser muy sensible a la deformación por las velocidades, entonces ya vamos a usar la información que hay dentro. El cuadrúpolo es el polinomio de orden 2 de Legendre. Y con eso, adentro de un esquema de trabajo, pero que no voy a describir, que hacemos con Mariana, podemos esperar medir una diferencia. Y podemos ver aquí 3 diferentes modelos de FOFAR, un lambda CDM y un DGP, y de ver la predicción de los cuadrúpolos aquí por una cosmología. Por supuesto, la cosa un poquito difícil es que hay una degenerancia si modificamos también los parámetros cosmólogos, podemos también obtener con otro modelo de gravedad una cosa. Entonces, hay que mezclar todo con todas las informaciones que tenemos de otra medición como el CMB, supernova, por los parámetros cosmólogos y hacer un Monte Carlo Markov-Chain con la cosmología y los parámetros de diferentes modelos para ver cuál es el mejor modelo y ver si podemos excluir o no la relatividad u un otro modelo de gravedad. De gravedad. Y voy a parar aquí. Solamente con la medición que existen hoy por este parámetro, es F, el linear growth factor, y sigma 8, que es la cantidad de materia, porque como lo decimos antes, la velocidad depende, por supuesto, de
el modelo de gravedad, pero también de la cantidad de materia, del tipo de sobredensidad que tengo aquí. Porque por supuesto, si la masa aquí es más grande, la velocidad es más grande. Y ya. Normalmente está bien. Gracias. ¿No? ¿Me preguntas? Pero se fue muy lejos. Sergio. Yo tengo una pregunta medio básica. La materia oscura, ¿exactamente qué es? Buena pregunta. No sabemos. Entonces, la cosa es que necesitamos la materia oscura, la introducimos porque en 33 Fred Zwicky observó los cúmulos de galaxias y lo vi una dispersión de velocidad 3 veces más grande que podemos esperar con la masa luminosa que podemos ver de las galaxias adentro. O sea, okay. Entonces necesito de incorporar una materia que no vemos. Y a este momento no dice que es una materia especial. Es materia oscura que no vemos. Entonces no dice nada. Una otra se fue la observación de la rotación, la curva de rotación de las galaxias, que vimos que si vemos la velocidad perpendicular, no sé cómo se dice, tangencial de las estrellas con la distancia al centro de la galaxia, podemos ver una cosa como eso, con un plató. Si tú vas a ver la distribución de materia de las estrellas y que tú vas a hacer el potencial y calcular cada vez a cada esfera el potencial gravitacional adentro y que tú aplicas la mecánica celeste, tú vas a esperar que normalmente tus velocidades se reducen. Entonces, de otra manera, no, falta una cantidad de materia oscura porque no sabemos qué es. Y de la misma manera, en el CMB, para explicar la famosa figura que conocemos como eso, para explicar la posición relativa entre estos dos picos necesitamos una materia oscura, pero en este caso necesitamos directamente que esta materia oscura, por definición, son partículas o un campo que escalar o no sé qué, pero que tiene propiedades que tiene una masa bastante grande, es alrededor de una masa de protón o neutrón, al menos. Entonces, que no tiene una dispersión de free streaming muy grande, porque con los neutrinos tienen una masa bastante tan baja que ellos pasan y hacen como dice el halos que son muy muy grandes, entonces no pueden explicar la formación de pequeños halos. Y aquí necesitamos explicar cómo podemos formar pequeños halos de materia oscura y que no interagyen con la luz, es que no interagyen de manera electromagnética y que aparentemente que necesitamos con las observaciones que interagyen de manera gravitacional y además de manera débil, como los neutrinos. Pero no electromagnética, porque si no va a tener demasiado interacción con nosotros y no puede explicar por qué forma halos, pero no pequeñitas estructuras como podemos hacer con los bariones. Y entonces aquí es un problema porque para explicar una materia tipo oscura que no tiene interacción sino como con la gravedad y la interacción débil, el modelo estándar de partícula te permite de hacer neutrinos. Entonces, la masa va a ser proporcional con las interacciones que tiene la partícula en los modelos de partículas. Y entonces, el problema aquí es que decimos, necesitamos que estas partículas tengan una masa del nivel de las partículas que tiene la interacción fuerte, pero sin tener la interacción fuerte. Y es por eso que hay todo este trabajo de los teóricos desde 50 años sobre pero ¿qué es esta materia? Porque necesitamos de hecho aquí agregar halos porque no funciona por ejemplo las cosas que se llaman los machos. Yo trabajé eso hace 10 años que la idea se fue decir pero hay planetas tipo de Júpiter, Saturno que se forman adentro de la galaxia y que hay masa distribuida aquí, pero que no emiten como Sol, entonces no lo vemos. Entonces,
solamente hay una población de estos objetos. Pero en este caso, que esperemos es de ver si hay un Júpiter en una línea de dirección, estamos aquí, y que hay una galaxia, una otra estrella adentro de la galaxia. Esperemos ver una cosa que se llama lensing. Un macro, aquí en macho es para Massive Compact Halo Objects, y esperemos ver efectos de lensing y de ver una variación en curva de luz de otras galaxias o de estrellas en las observaciones que nunca lo vimos. Y entonces ahorita es excluido eso. Entonces la única explicación que tenemos para todos, si tenemos halos de materia oscura del tipo que digo antes, podemos explicar todo de esta curva de rotación, la dispersión de velocidades de galaxias, la formación de grandes estructuras y hasta el tercer pico del 100.000. Pero hay bastante modelos que esperan, como modelo TVS que viene del modelo MOND, que quieren volar eso con una modificación de la gravedad efectiva. No sé si he respuesta perfectamente a tu pregunta. ¿Alguna pregunta más? Entonces, agradecemos nuevamente. Muchas gracias.